de mi esposa. Él dijo: hemos visto a su esposa y con unos injertos que le hagamos en sus piernas, en su cara, en su pecho, con mucha medicina y mucho medicamento, ella va a vivir. Usted lo mismo, con mucho medicamento, injertos que le hagamos hacer en sus piernas, usted también va a vivir. Y se quedó callado, silencio, inclinó su rostro. Y yo llorando le dije: cuésteme el dolor que me cuesta, médico, dígame la condición de mi hijo Josué. Y me dice, llorando él, sin conocer a Cristo, Dios, sin verlo jamás, me dice: señor Reyes, yo he visto casos duros, yo he visto aquí en el hospital que entran casos duros, pero cuando vi a su hijo yo no pude aguantar, yo salí hasta afuera. Lo siento, señor Reyes, pero su hijo se quemó el 95%, tercer grado, de su cabecita hasta su planta de sus pies. De tanta la lumbre que fue, señor Reyes, su mano derecha, y usted puede verlo ahí en la foto, su mano derecha, todos sus deditos se le cayeron. Su pechito aquí, le hemos puesto un injerto artificial para sostenerle todos sus miembros, porque fue mucha la lumbre. Y allí lo puede ver, su pechito todo quemadito. De tanta la lumbre que fue, señor Reyes, de sus piecitos, todos sus deditos se le cayeron, todos. Tan pronto él llega a Galveston, él se muere. Y me dice: y si él vive, si él va a vivir, que lo dudo mucho, que solamente un milagro del Señor, él jamás caminará, él jamás hablará otra palabra, él jamás comerá como tú y yo, será simplemente un vegetal si él vuelve a vivir. Pero casos así no viven. Y ahí solo me dejó diciéndole: Señor, ¿por qué nosotros, Señor? ¿Por qué tuvo que ser nosotros? Nosotros que te cantamos a ti, yo que estoy en la radio, Señor, ministrando tu palabra, orando por las peticiones y tu obra, Señor Santo. ¿Y por qué de esta manera? Y tú, Señor, siempre te quedabas en silencio. Pasaron los días, me trasladaron para Westlaco, Texas. En mi mueble que yo fui, todo vendado, hecho pedazos. Llegué a Westlaco, mis hermanas me llevaron hasta allá, esperándome ahí en la emergencia. Me amarraron mis pies, me amarraron mis manos, pusieron un trapo en mi boca con un pedazo de madera, y como mis vendas ya iban pegadas a mis heridas, me las cortaron y me las estiraron todas. Y el médico ahí me dice: tal vez tú me vas a odiar por lo que yo te voy a hacer, pero es beneficio para ti. Cogió un fierro especial y comenzó a rascarme todas mis piernas, porque era necesario. Y me dices tú, hermano que me escuchas por la televisión, que tus pruebas son muchas, que no puedes. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el secreto de todo esto, hermano, es que no te sueltes de la mano del Señor. Cuando más piensas que el Señor no está en tus luchas, en tus pruebas, es cuando el Señor está más cerquita de ti. No te sueltes de la mano del Señor, hermano. Después de que terminaron rascándome, me pusieron suero, me pusieron sangre, me pusieron la droga morfina para calmar mis heridas. Me llevaron a mi cuarto
Y como yo estaba bajo droga, entraba mucha gente, ponían manos en mi cabeza y oraban por mí. Allá a lo lejos yo escuchaba y yo le decía al Señor: ya es muy tarde para las oraciones, Señor. Yo ya no quiero que vengan a orar por mí, eso ya es muy tarde. En mi corazón existiendo la palabra ¿por qué? Y el odio contra el Señor. Porque Él no vino al momento que yo lo clamé. Pero el Señor sabía el por qué no. Pasaron semanas, pasó un mes, llegaron con la conclusión de trasladarme para Galvez, donde estaba mi esposa. Entonces ya me habían dicho que mi hijo estaba completamente gravísimo, ya para morir. Cuando yo oí que me iban a trasladar donde estaba mi esposa, yo le dije al Señor: si solamente, Señor, tú me pones en un avión y en 45 minutos yo llego, Señor Santo, y cuando yo llego al hospital, aunque me puchen en una cama, Señor, en una silla de ruedas, y que yo pueda ver a mi esposa por la vidriera, Señor, yo sé que ella se va a levantar y va a coger ánimo. Pero no fue así, hermano. No fue así. Me vendaron, me pusieron una ambulancia, amarrado de mis pies, de mis piernas, con suero, con sangre, con morfina en mi cuerpo. Me llevaron una ambulancia, 10 horas y media sin poder hacer nada. Y en esa ambulancia iba una hermanita menor mía, viéndome en esa condición, todo quemado. Allá a lo lejos yo escuchaba decir: Señor, ¿por qué de todos mis hermanos que tenemos, Señor, por qué tuvo que ser este que predica tu palabra? ¿Por qué tuvo que ser este que te canta? ¿Por qué tuvo que ser este, Señor, que te sirve con todo su corazón? ¿Por qué no los otros hermanos que no te sirven, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y allá en lo lejos yo nada más lloraba escuchando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hermana me tiene que ver en esta condición, Señor? ¿Por qué me tiene que ver así, Señor? ¿Por qué, Señor, tú, Señor, no haces algo, Señor, al momento que yo te necesito? Solamente una palabra de fortaleza. Nada. Ella llegó a decir: ¿por qué no fue mi matrimonio, Señor, que tanto que te hemos fallado? Tantas excusas que le hemos puesto al Señor para no venir al culto. Oh, ¿sabes qué, hermano pastor? No voy al culto porque hoy trabajé muchas horas y me voy a quedar a descansar. Y yo le digo: Señor, ¿por qué no fueron ellos? ¿Por qué tuvo que ser mi matrimonio? Oh, ¿sabes qué, hermano? No voy a ir porque una hermana no me saludó y yo no sé por qué me puso la cara y se quedan en la casa. Y el Señor, yo le digo al Señor: ¿por qué no fueron ellas, Señor? Porque tuvo que ser yo. ¿Por qué? Porque mis hijos, Señor, ellos que te servían, ellos que iban conmigo. Y yo miro a muchos jóvenes y si ¿sabes qué, papi, mami? Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho homework y yo tengo que entregar un reporte para mañana. Sí, mijito, quédate aquí, tú haz tu homework. Y los padres se van al culto y tan pronto que ellos se vayan, si no prenden la televisión, están hablando por teléfono: hello. Y yo les digo: ¿por qué ellos no, Señor? ¿Por qué tuvo que ser yo? ¿Por qué tuvo que ser mis hijos? ¿Amén o no amén? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué, Señor? En la ambulancia, ahí íbamos 7 horas y media. Y tú me dices, hermano, que tus pruebas son muchas, que no puedes, que Él le has dicho al Señor: ya no quiero nada, Señor, yo ya no quiero nada contigo. Desde que yo me entregué a ti, Señor, todo se ha venido abajo. Yo le digo al Señor: ¿por qué no fueron ellos, Señor? ¿Por qué fui yo?
¿Por qué fue mi esposa? ¿Por qué? Llegué a Galveston. Con el permiso, hermano, yo me voy a quitar el saco porque está muy caliente aquí. Aleluya. Llegué a Galveston a las 10 de la noche. Se para la ambulancia en la emergencia y entra mi pastor. Sí, mi pastor. Rosalío Martínez, mi pastor. Entra, comienza a ministrarme y yo le digo a mi pastor, ¿por qué nosotros, pastor? Que yo no estaba trabajando para el Señor, y por qué de esta manera. Y él me dice, a través de todo esto, Dios no ha terminado contigo todavía. Estamos confiando en el Señor, pero te tengo malas noticias, me dice. Tu hijo Josué está completamente grave. Se está muriendo. 2 años y 3 meses. Solamente el Señor estamos esperando. El Señor. Y tu esposa Marta, se le paralizaron los riñones, se le infectaron los pulmones, ella ya no respira por su propia voluntad, y su estómago se le está paralizando. Duro. ¿Por qué, Señor? Tantas veces que hemos ministrado, Señor, muchas almas. Tantas veces que hemos cantado en muchos lugares, Señor, donde tú nos mandabas. ¿Y por qué de esta manera, Señor? Nada. Tú, Señor, te quedabas en silencio, esperando el momento tuyo, Señor. Pero una cosa sí sé, Señor, que tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas al momento de la necesidad, Señor. Me llevaron por el pasillo, me metieron a la emergencia, me sumergieron en un agua muy especial para mojarme las vendas, me las quitaron, me levantaron mis 2 pies, me pusieron un cinturón aquí en mi pecho. Desde mi pierna, donde comienza mi pierna, me comienzan a cortar y se van a lo largo de mi pierna a llegar a mis pies, y alrededor de mis pies me cortaron. Y allí nunca me imaginaba lo que me iban a hacer. Allí entre 2 médicos me estiraron la piel de poquito a poquito a poquito, hasta llegar hasta mis uñas. Todo se fue. Porque era necesario, porque ya mis piernas estaban moradas, ya no sentía la circulación de mi sangre. Lo mismo me hicieron en mis brazos, llegaron hasta mis manos, y como quien saca un guante de plástico de sus brazos, de su mano, así me sacaron toda la piel. Cuando terminaron conmigo, hermano, yo quedé completamente desnudo de mis piernas, de mis manos, y mi cuerpo temblaba de dolor, y yo no sentía nada, yo solamente llorando, diciéndole, Señor, ¿por qué de esta manera tú, Señor? Tú de esta manera me tratas a tu siervo, a quien yo predico tu palabra, a quien yo canto con todo mi corazón para ti, Señor, ¿y por qué de esta manera? Llegué a decirle, Señor, cuando tú llevabas aquella cruenta cruz, Señor, llegaste hasta el destino que tú ibas, que era el monte Calvario. Dejaste de caer la cruz allí, te pusieron sobre la cruz, y aquellos clavos que traspasaban tus manos, Señor, y aquellos clavos que traspasaban tus pies. Después de que te colgaron en aquel madero, Señor, se subió un soldado y te pusieron una corona de espinas, y aquellas espinas que se enterraban en tu frente. Tu palabra dice, Señor, que tu rostro estaba desfigurado de tanta maltratada que te hicieron, tu espalda, Señor, con tantos latigazos. Y yo te decía, no fue suficiente sacrificio para que yo pagara por todo esto, Señor. Y tú, Señor, siempre en silencio. Me sacaron de allí
Me llevaron a mi cuarto y en 2 cuartos más estaba mi esposa muriéndose y yo no podía hacer nada. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Llegó el viernes por la madrugada.